Bueno, está imperdible la mesa de picada que tenemos ahí detrás de cámara. Acá hay queso. Esto para que se compruebe que evidentemente hay queso traído de Colonia por el amigo Gervasio Aznare. Muy bien. Bueno, estábamos hablando de propuestas también, ¿no? Y cuando hablamos de propuestas, hablamos también de que ustedes entendían que hay algunas que se coinciden respecto al programa de gobierno de Álvaro Delgado, pero que hay otras que irían por otro camino. ¿Cuál sería el camino que el Frente Amplio propone para poder bajar el costo de vida de los uruguayos? No, ni hablar que coincidimos en esto de mejorar la eficiencia en las importaciones, la eficiencia en todo lo que es el transporte y todo lo que es la distribución, porque sí, por supuesto que eso afecta los precios, pero también hay un foco muy grande dentro del programa del Frente Amplio en esto que hablábamos hoy con Marcos del ingreso, de aumentar el ingreso de la población y poder con eso llevar a una mejor calidad de vida de la población. Por supuesto apostando a la distribución y a la reducción de la desigualdad, que es básicamente el foco que ha hecho siempre el Frente Amplio. Sí, creo que hay un punto muy importante también en el desarrollo y el crecimiento que propone el Frente Amplio y la incorporación de tecnología a nivel del Estado, que yo creo que puede mejorar muchísimo esto que se habla de la eficiencia, como un concepto un poco abstracto a veces. Sí, pero la creo que burocratización. Sí, claro, como un concepto muy abstracto. Nosotros sabemos que con las nuevas tecnologías se pueden mejorar muchísimas cosas en el Estado y ahí para mí hay algo fundamental que es la inversión en ciencia y tecnología. Una inversión que este gobierno ha reducido y el Frente Amplio propone aumentar la inversión en UDELAR específicamente para que eso permita mejorar la tecnologización del Estado y eso baje varias barreras burocráticas, entre otras muchas propuestas. Bien, ¿algo para decir? ¿No? ¿No, Gervasio? Mejorar la eficiencia del Estado con tecnologías para reducir el peso del Estado. Me parece genial, muy liberal esa visión de los compañeros del Frente Amplio. Bueno, hay una falacia porque no hay una reducción del peso del Estado sino que sea más eficiente para que las prestaciones sean mejores. No es lo mismo que reducir el Estado. Son conceptos bien distintos. Bueno, acá volvimos de vuelta a pensar que siempre con más plata siempre se soluciona. Es fácil gobernar en época de bonanza, pero tienen que pensar que no es un tema de ingresos, es un tema de los costos de la calidad de vida. Bajar el peso del Estado para de esa manera reducir el costo de producir, me parece una buena medida. Ahora, si me hablas de mejorar la eficiencia del Estado y no bajar la carga tributaria a las personas, no creo que vaya a haber efecto en lo que es el costo de vida. Yo creo que hay sectores que se puede bajar la carga tributaria. El Frente Amplio ha sido ejemplo en el desarrollo del país en ese sentido, con mucha cabeza y no como un concepto abstracto de reducción del Estado. Hay un tema que creo que es bien distinto, ¿no? La mejora de la eficiencia lleva a una reducción de costos que no necesariamente tiene que ver con el peso del Estado como concepto. Hay una reducción de costos, por supuesto, en todo proceso eficiente que se hace y si bien muchos de estos procesos requieren una inversión, se supone que, o se entiende que, y se estudia que, a un determinado plazo la eficiencia mejora y el costo se reduce y esa, por supuesto, que es el foco siempre. Sí. Mejorar la eficiencia en todos los procesos que hagamos. Y hay otro punto fundamental que es el aumento de la productividad. Creo que es algo que nuestra sociedad está teniendo que encarar y que va a significar una reducción del costo de un montón de áreas. A mí me parece interesantísimo lo que están diciendo, en el contexto que estamos viviendo, en el contexto político que está viviendo el país. O sea, ellos, a pesar de en algunas cosas poder estar de acuerdo o no, están poniendo el foco donde tiene que tener la mirada del Uruguay. Estamos discutiendo esto que es realmente importante para los años que vienen, que es una mirada hasta de vanguardia, de un país que necesariamente tiene que avanzar en algún sentido, y en la misma fuerza política están proponiendo la reforma de la seguridad social, no de esta, sino de la anterior reforma, que puede reventar el Estado. O sea, estamos hablando de cómo hacemos para cuidar el Estado, de cómo estamos haciendo para que el Estado sea más ágil, de cómo aplicamos tecnología en el Estado para que sea menos burocrático, de cómo le mejoramos la vida a la gente en el día a día, y en la misma fuerza política que plantea estas cosas, se está debatiendo una cuestión, están llevando adelante un plebiscito que puede reventar el Estado. El Frente Amplio no está llevando adelante el plebiscito, dio libertad de acción, y eso lo hablamos en el programa pasado, y además nosotros justo coincidió que no estamos de acuerdo. Pero excelente, pero estoy de acuerdo. El Frente Amplio no está llevando adelante el plebiscito. Estoy de acuerdo, sectores del Frente Amplio están llevando de acuerdo un plebiscito que va libertad de acción y me parece bárbaro. A dañar al Estado Nacional. ¿Sabes lo que pasa? Que el mismo candidato que representa todo el Frente Amplio, primero que no dice muchas cosas sobre nada. Y segundo, el candidato dijo que no firmó y no va a votar. En general dice muy poca cosa. Ahora lo que voy. Te invitamos el lunes a Colonia. Los gobiernos son de las fuerzas políticas. No solamente el que gobierna es un presidente. El presidente tiene un mayor grado de responsabilidad, un mayor grado de toma de decisiones naturalmente. Pero los que gobiernan el Estado Nacional, los que gobiernan la gestión pública, son las fuerzas políticas.
Y lo que le está ofreciendo el Frente Amplio hoy al país es una fuerza política con contradicciones. No contradicciones como podemos tener el Partido Colorado y el Partido Nacional, que son naturales, que yo todos los días resalto que existen y que tengo una visión diferente en un montón de cosas. Son diferencias en el fondo. Diferencias sobre la visión del Estado, sobre la visión del país, sobre la visión de la economía. Yo creo sobre que, la visión del futuro del Uruguay. o sea, hubiera estado buenísimo verte en el programa anterior porque de verdad hablamos de esto, pero me parece que hay que diferenciar Pero lo que es una es. incertidumbre. Es incertidumbre. pará, Yo no. creo que déjalo terminar porque nos tenemos que ir a trazo cambiario. Hay que diferenciar el proceso democrático de que se permita a la gente militar el plebiscito que desee y paralelamente hay una elección nacional y creo que es importante sostener esa democracia. Marcos, sí, chiquito, cortito. Dale. Dejemos agitar el cuco de las contradicciones del Frente Amplio. No es un cuco, es una realidad. No, porque Es una gobernamos realidad. durante 15 años y estuvo claro No, cuál pero fue la línea nunca- económica del nunca- Frente Amplio. nunca Sí, los siempre sectores existieron las no, mismas estás- contradicciones. estás- En el Frente Amplio, estás- la derecha agitó los mismos cucos. No en le el tengas 71 miedo. agitó los No le mismos tengas cucos en miedo el a 99 y agitó no. los mismos cucos en el 2004 No, cuando vinimos nunca a le gobernar. tuvimos miedo a la No es diversidad del Frente dirección. Amplio. No es Vos lo mismo, tranquilo. no es lo Sabemos mismo la gobernar. realidad de hoy. Nunca los sectores, nunca, en 15 años, nunca los sectores radicales se animaron a ir a tanto. Nunca. Bueno, vamos a ir ahora Y al además tema. el Frente Sí. Amplio, porque es importante que la gente que está... Sí. Porque yo creo que la reforma de la seguridad social es casi más importante que la elección del gobierno que viene. Pero venía el programa Yo pasado, lo que hermano. No, pero yo lo que pasa es que estoy hoy. Claro, era el tema del programa Pero pasado. tiene que ver con no el podemos futuro. seguir discutiendo Se tiene el Se ven futuro. bastante mal en la Se ve que elección no y vio por la tienen tele y es lo tenía único que- No, bueno no usar quiero para dejar pasar político. esto, Sí. porque tiene que ver con la economía. Que Bueno, es lo que tiene que estamos- ser 60 es lo que estamos segundos. discutiendo hoy. Reventando. Y creo que lo que tiene que saber del otro lado la gente es que el Frente Amplio, que un sector discute estas cosas, no tiene cortafuegos y el liderazgo de Yamandú Orsi, que realmente no es un liderazgo y todos lo reconocemos, capaz que no delante de las cámaras, pero sí no. Lo que ofrece es primero sobre los grandes temas, diálogo nacional, para todo un gran diálogo nacional sobre los grandes temas del país, que ya lo hemos dicho una y otra vez, que es patear la pelota para él. Y lo otro es incertidumbre, por eso hoy decía, hagámosle la trazabilidad a los candidatos que presentan propuestas en campaña. Digámosle No, a la sí. gente. A la calle, por favor, digámosle esa a la gente- trazabilidad. Yo te dejé terminar. Digámosle a la gente que además de los candidatos hay que mostrar un equipo, y eso es lo que está haciendo el partido hoy. Bueno, bien. Cerramos el tema ahí porque además reforma de seguridad social, ya lo hablamos el programa pasado, no quita esto Después, que mira. como es un tema que se sigue debatiendo en campaña electoral y puede tener otras aristas, pueda volver a presentarse en un futuro programa de Tarjeta Roja. Antes de ir brevemente al tema atraso cambiario, iba a decir, atraso cambiario Un poco sí. y, Jugó el campeonato. y el tema de la falta de competitividad. Algunos mensajes que están llegando de la gente. Niti, por ejemplo, dice, la calle ha abierto muchos TLC, hay que seguir abriendo mercados para que haya competencia. Crafty dice, Uruguay siempre ha sido caro, hay que incentivar el comercio exterior, la competencia barata. Malena dice, depende, se puede vivir bien con poco, los costos de producción son altos y de importación más. Diego Manuel dice, primero por las tarifas de servicios, está hablando de por qué Uruguay es caro. Segundo, por precios de combustible y su amplio efecto en los precios. Tercero, por la carga impositiva demasiado alta. Salamandra dice, hay una mala administración y gobiernan para los burgueses. Bueno, hay algunos mensajes más que voy a seguir leyendo más adelante, pero vamos con la presentación del tema atraso cambiario, falta de competitividad, algo ya recurrente que se viene comentando y debatiendo mucho también en esta campaña. El equipo económico encabezado por la ministra de Economía, Susana Arbeleche, se reunió con la directiva de la Asociación Rural, quienes plantearon su malestar y preocupación por los efectos del atraso cambiario. La jerarca sostuvo que el comportamiento fiscal de gobierno es el que se dijo en la rendición de cuentas y que el mismo no está condicionando el valor del tipo de cambio real. El comportamiento fiscal que está teniendo el gobierno es el comportamiento que se dijo en la rendición de cuentas, que no hay más gasto, que no hay, como se ha dicho, carnaval electoral. Estamos con el mismo gasto que se propuso hace un año en la rendición de cuentas. Por su parte, Pedro Bordaberry difundió un documento con 10 medidas para el sector agropecuario, dentro de las que incluyó evitar el atraso cambiario. A su vez, el candidato a la presidencia del Frente Amplio, Yamandú Orsi, dijo que encuentra la economía con un déficit fiscal igual al año 2019. Yo tengo una economía, pasa que hablar de la economía separada de lo humano está difícil. Tengo un país bastante más desigual, tengo indicadores macroeconómicos alarmantes, como por ejemplo el atraso cambiario, donde hemos perdido 1.500 millones de dólares por ese atraso, fundamentalmente el sector exportador, pero no solo el exportador, también el industrial y también el turismo. Y recibo un país que sí, que tiene, la verdad, una señal positiva, que es una inflación bastante contenida, y eso no es mala cosa.
Hablando de este tema y hablando de Orsi, que recién lo estábamos escuchando, en estas últimas horas Orsi se reunió con la Cámara Mercantil de Productos del Uruguay y también hablaron de este tema, porque obviamente todas las cámaras empresariales y productivas están hablando sobre este tema. Y una de las cosas que descartó Orsi es una devaluación en caso de ser presidente. Y dijo que buscaría compensar la actividad productiva por medio de beneficios en otros costos. Vamos a tener en cuenta, para aquellos que por allí a veces se preguntan qué es el atraso cambiario. Bueno, el atraso cambiario es cuando los servicios, los bienes, en este caso están por encima de los costos de los países con los cuales obviamente se comercializa. Uruguay está en esa situación puntualmente desde hace un tiempo y es el atraso cambiario más notorio, más grande que ha tenido hasta el momento en la historia, según lo que han señalado los estadistas. Respecto a este tema, ¿cómo ataca el Frente Amplio, más allá de esto que estábamos diciendo, ¿no? De lo que decía Orsi, ¿cómo ataca el Frente Amplio este asunto? No, yo en primer lugar, vamos a caminar un poquito por los consensos, que parece que venimos flojos. Sí, entender esta dificultad de solucionar la macroeconomía del país es difícil. No les parecía tan difícil en la campaña pasada porque parecía que tenían soluciones mágicas. Hoy parece que es un poco más difícil porque se vieron embretados en un montón de problemas que claramente estaban a la vista, pero eligieron no decirlo en campaña. Bienvenida sea la trazabilidad, ojalá la apliquemos para adelante, como decía el compañero del Partido Nacional. Para mí es una problemática la atraso cambiario y es la otra cara de la moneda de la inflación que están promoviendo. Tenemos una inflación bajísima, bueno, pero tenemos este atraso cambiario. Entonces, ¿con qué medida estoy jugando? ¿Juego a decir, no, la inflación es la más baja de la historia de la humanidad? ¿O me doy cuenta de la realidad de que son dos caras de la misma moneda y que tengo que también hacer foco en un atraso cambiario que afecta a la productividad de un montón de sectores del país? Entonces, ambas cosas deberían ser equilibradas para que este país sea más productivo, más competitivo, pero además para, por supuesto, no complicar el tema de la inflación. Me parece que ese equilibrio, como comentaba Marquitos, intentó gestionarlo el Frente Amplio durante 15 años. El atraso cambiario, cuando en un momento era la problemática del sector agroexportador y parecía que no iban a poder resistir y todo, y ahora parece que no es tanto, ahora que es la de la derecha, es como, bueno, la BAT dijo, no, esto no es un problema. Entonces, ¿es un problema según quien esté gobernando? Digo, para mí es un problema, pero es un problema que hay que equilibrar. No es el único problema, ni es la única solución a la productividad, ni es algo que hay que solucionar de la noche a la mañana. Creo que hay que buscar equilibrios, mucho más que ventilar algunos números diciendo la inflación es la mejor que hemos tenido en la historia, sin dar cuenta de la problemática que acarrea esa diferencia de inflación. Déjame decirte que cada reunión que tuvieron presidenciables con cámaras empresariales, el atraso cambiario estuvo en la mesa. Por supuesto. No, quiero agregar esto por el dato que recién decías, pero Enzo, decime, contame. Que el candidato a presidente, Frente Amplio, diga que le parece alarmante la situación del atraso cambiario. Con un poco más de elegancia, lo que está diciendo es que el poder adquisitivo de las clases medias está por encima de lo que debería ser y que los exportadores ganan menos de lo que deberían. Cuando hablamos de atraso cambiario es eso, básicamente. No, es competitividad y es productividad de todos los sectores, que genera empleo y que genera distribución. Con el dólar. Hoy no tenemos graves problemas de competitividad, no nos están impidiendo crecer, porque ustedes me dicen, la economía crece pero los salarios no, pero entonces la economía crece. Hoy la economía está entonces no tenemos mucho menos de lo que entonces debería. no tenemos graves problemas de competitividad. Los exportadores igual están señalando que el dólar debería estar. cree que no tenemos graves Ahora, problemas de la competitividad. pregunta es, ¿a quién representa el gobierno? ¿A la mayoría de la población o a los grandes exportadores? Si me dicen que el problema es un atraso cambiario y que debería subir el dólar para que los exportadores ganen más, la verdad que yo estoy de acuerdo con la política monetaria del gobierno hasta ahora. Y me parece increíble que el Frente Amplio, quien se dice representante de los más vulnerables, con tal de criticar al gobierno, se agarre de lo que sea, con un poco más de elegancia, sin decirlo directamente, pero lo que está diciendo es, el dólar está muy bajo, los productos que el ciudadano promedio compra en dólares deberían ser más caros. No, lo que dijimos fue que hay que generar un equilibrio para sostener macroeconómicamente a todos los sectores de la población, que son como se dinamiza la economía del país. Dato que te estás olvidando completamente, y lo entiendo porque es la ideología de este gobierno, y es el ingreso de los uruguayos. El problema es que el ingreso de los uruguayos está muy por debajo de lo que debería estar. Por eso el atraso cambiario no significa lo que vos mínimo estás más diciendo. alto de toda Latinoamérica.
Y está que muy por no los medimos generado con los por peores de este la gobierno. clase. Esa es la argumentación que usaban ustedes en campaña. Digo, parece que llegaron al gobierno y se dan vuelta. Nos vamos a medir contra América Latina. Sí, contra Argentina estamos un poquito mejor. Mirá qué gran noticia. La verdad que no me quiero medir contra eso. Ahora, me parece que hay que salir un poco de eso, de los números únicos, que es un poco lo que ha hecho este gobierno. Venir a hacer grandes promesas en la campaña de 2019, como si el déficit fiscal como número individual fuera la solución a todos los problemas, como si pudieran bajarlo, que no mejoraron, valga la redundancia, como que si venían a bajar los impuestos y al primer día que asumían te subían el IVA, y ahora como que, bueno, pero en realidad no hay que hablar de esto, solo hablamos de la inflación, que parece ser el único factor que importa. La macroeconomía es algo mucho más complejo y hay que administrarla, y tiene entre sus variables la inflación, el atraso cambiario, el ingreso de los trabajadores, que es algo de lo que nunca hablan porque no pueden, porque ha perdido ingreso toda la masa trabajadora de este país, y entonces lo que hay que hacer, como decía Nerena, es administrar todas esas variables con equilibrio, que fue lo que hizo el Frente Amplio. La masa salarial creció. Ya hablamos de eso. La masa salarial creció. El poder, está bien, La masa salarial creció. el poder adquisitivo. Pero no podemos decir cualquier cosa. Pará, Gervasio, déjalo terminar y vas vos. Pero si Dale. no, Corrijo, el poder boludo. adquisitivo de la mayoría de los trabajadores ha disminuido. ¿Te gusta ese dato? No, la masa perfecto. salarial, que lo que dijiste, creció. Y el salario real es el mayor. Porque una de cosa es ver Latinoamérica. el total y otra cosa es Bueno, ver desglosado por lo menos. Vamos a volver a la misma discusión. No, voy a terminar, volver. Marcos. El Frente Amplio logró gobernar durante 15 años y en ese gobierno, que es un poco la propuesta macroeconómica que traemos, logró mantener un equilibrio. La inflación era un poco más alta de la que es hoy en día. No, bastante más alta. Bueno, y eso es una política que el Frente ha reconocido que este gobierno ha hecho bien. Ahora, ha tenido un gran costo y eso también hay que verlo y hay que discutir políticamente si estamos dispuestos a pagar ese costo. Yo creo que este país hoy tiene grandes problemas de competitividad y lo hablábamos más al principio. Acá parece que el Partido Colorado desconoce los problemas de competitividad de este gobierno y cree que este es un país muy competitivo. Gobierno, de este país, que es un problema que tiene de competitividad. Pero digamos las cosas como es importante que le pongamos la etiqueta justa a las cosas. ¿Tiene un problema de competitividad? El país hace muchos años. El atraso cambiario lo empeora. Perfecto. Estamos de acuerdo de esa base. Es un hace dato de la 3 años el Banco Central que no interviene en el mercado de cambios. ¿No? Eso es importante decirlo, porque si no es que es una decisión del gobierno. No, pero pará. La tasa de interés que vos fijás como Banco Central tiene un impacto en la política monetaria y por tanto influye en la inflación limpia hace 3 años. Es una política nacional. La tasa de interés la fijás y determinás tu política monetaria. Y tu política monetaria genera. Hace 3 años que el Banco Central no interviene. No interviene comprando y vendiendo dólares, Exacto. pero sí interviene con la tasa de interés que usa el banco. Es Son la las dos principal formas que política tiene el económica de Banco Estados Unidos. El atraso cambiario es producto también del ingreso de dólares a la economía. O sea, del éxito que en política económica ha tenido el gobierno, que es por ingreso de dólares, por más exportaciones, porque hay exportaciones de bienes, porque hay exportaciones de servicios, porque hay mayor inversión en el país que en los años anteriores. No, es cierto. Y sabés que es cierto también, porque yo me acuerdo, lo tengo grabado patente, incluso creo que una vez lo compartí en redes porque llama la atención cómo se hace política con cualquier cosa. Asume el gobierno y el año siguiente Vergara dice, el gobierno de la calle Pou está enganchado con los mayas de oro y hay un acuerdo entre los sectores más importantes exportadores del Uruguay para que, como son mallas de oro, el dólar se dispara. Y hace unos meses nomás dice, no, lo que está mal es el atraso cambiario. El gobierno tiene una política monetaria nefasta. Bueno, digamos una cosa o la otra. O el gobierno está con los mallas de oro y con los agroexportadores y está queriendo que el dólar se dispare, o el gobierno tiene el mayor atraso de la historia. Las dos cosas no se pueden dar, es imposible. La política no es tan simplista, la política no es tan simple. El Frente Amplio nunca dijo ni está todo mal ni está todo bien. ¿Qué pasa? No, está todo mal, sí ha dicho. Cuando está todo mal, sí ha dicho. Cuando este gobierno, está todo mal, sí ha dicho. Cuando esta el coalición, presidente del Frente Amplio es quien representa al Frente Amplio. Cuando esta coalición, y muchas veces cuando esta coalición llega al gobierno, se desata sin ningún control el dólar y hay un crecimiento muy alto. Eso afectó mucho a las clases medias y a las clases bajas y en ese contexto, Mario Vergara criticó ese momento. Hoy en día tenemos un atraso cambiario muy grande, con una política económica que lo acompaña, que entre otras cosas está principalmente ligado a la tasa de inflación que fija este gobierno y es parte de la política monetaria, que genera ciertos impactos en la productividad y en la capacidad competitiva de nuestro país. Y eso es algo que el Frente Amplio ve con preocupación. No significa que esto sea nefasto, porque tiene algunos efectos positivos, como puede ser la inflación, que hoy en día está en números bastante... Entonces lo que hay que decir lo que hay que decir es, no, nosotros somos del Frente Amplio, queremos que el Uruguay tenga el dólar en X valor. Eso hay que decir. No, bueno, eso es una irresponsabilidad gigantesca. No, bueno, pero entonces, si no... Es que eso es lo que no hay que hacer. Bueno, justamente no hay que ver ¿pero valores qué te gustaría individuales? que el dólar suba?
Yo creo que el país necesita ir a un equilibrio un poco mayor. Yo creo que el dólar necesitaría subir ¿Cuál- un poco, pero cuál con debería una ser el política equilibrio? económica Claro, que ¿cuál- también crezca el poder adquisitivo de la ciudadanía. No es un valor aislado. El precio del Ningún dólar valor es un valor tiene que liberarse un poco. Sí, yo creo que hoy en día estamos en un atraso cambiario muy grande. ¿Qué pasa? Pero eso es tendría un algo que impa- estamos de acuerdo. Está. Eso es un problema de este gobierno. No, es un problema también que forma parte del ingreso de dólares mayor que en los años anteriores a la economía. Yo quiero Forma parte de la volver política a la monetaria que quiero dar un concepto que me parece bien importante, que es la irresponsabilidad que ha tenido este gobierno. Cuando nosotros analizamos la política monetaria que tuvo el gobierno al principio del periodo y al final del periodo, hay una gran diferencia. Y para mí hay una gran irresponsabilidad en la política electoralista que está llevando a cabo. Porque se sabe, y los economistas tienen muy en Yo voy a buscar cuenta... el valor del dólar al atraso cambiario en el gobierno de Mujica. Ya lo voy a buscar. Buscalo. Buscalo, Yo lo porque que estoy este diciendo es el que mayor me del parece siglo. que este Te atraso, que es el te mayor quedan de la 2 historia... minutos de este bloque, la pausa para buscarlo y encontrarlo. Perdón, Dale. lo que quería decir es que esta situación que estamos es muy electoralista, porque el gobierno sabe que no puede sostener el valor del dólar, pero sostiene este valor para mantener la inflación baja, para ganar las elecciones. Y eso es una política muy grave para nuestro país y que no tiene una visión a largo plazo. El Frente Amplio lo que propone es que necesitamos una política económica sostenible en el largo plazo y no mirando en la elección que es ahora a fin de año. Yo le pregunto a los economistas de este gobierno si ven sostenible esta política económica con este atraso cambiario cada vez más creciente para el largo plazo de nuestro país. Bien. O si simplemente es una cosa momentánea. Enzo, Electoralista y a corto plazo, pero también hay un gran incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar con el plebiscito, ¿no? Sería muy difícil hacer proyecciones de cuál debería ser el tipo de cambio, cuál debería ser el déficit fiscal a largo plazo sin saber qué es lo que va a pasar con el Pero plebiscito. entonces de vos la estás Seguridad Social. aceptando que la política es electoralista y de corto plazo. No, yo yo lo que- estoy diciendo, Sí, lo está aceptando. no, Para yo el estoy- Frente Amplio hay que Es seguir claro igual. la política macroeconómica actual. ¿No? Bueno, yo te voy a... El 5 de junio de 2024, Yamandu Orsi... un minuto tenés. Yamandu Orsi en búsqueda. Yamandu Orsi descartó cambios sustanciales en los impuestos si el Frente Amplio gana la elección. El precandidato presidencial aseguró que si el Frente Amplio... Que el Frente Amplio seguirá la línea macroeconómica. Pero es exactamente lo que empezamos hablando. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de que Yamanduna apoya la Lo que reforma. veo en, Estamos yo hablando lo que de veo la en la etapa globalidad. electoral es Pero siempre un acá pedo a estamos todo. discutiendo. Estamos de un reconociendo punto. que en la política, o sea, que la inflación la mantuvieron en un valor bajo, bienvenido sea, buenísimo, Ulises. Pero bienvenido sea, ¿no? Si me estás diciendo que es... No, Pará. coincidimos todos en que la inflación está en un nivel bajo. Pero me está vos tiene, dijiste hoy tiene que agarrado. era en función de que te ha agarrado el dólar. Bueno, uno de los impactos que tiene es ese y yo creo que no puede basarse nuestra visión económica en un solo valor. Por lo tanto, no estoy diciendo que es malo que la inflación sea baja. Lo que estoy diciendo es que el costo que está pagando nuestro país ¿Cómo no es va a ser sostenible a malo? largo plazo. ¿Cómo va a ser malo si la bajamos como hace no sé Bueno, cuántos bien. años? Se termina acá el tema. Pausa. Me están diciendo hacer ya como 4 minutos. Me están retando para ir a la pausa. Ya venimos, dale. Bueno, se siguen peleando. Nos tenemos que ir 30 segundos finales. Un saludo para quién era. Un saludo para mi padrino, Adrián. Bien, perfecto. Nosotros nos vamos. Colonia, departamento de fórmulas, ¿eh? Mañana Robert Silva. Mañana se presenta equipo de las 600 en Carmelo y en Colonia. Muy bien. El lunes la fórmula del Frente Amplio. Sí, en Colonia también. Se presentan los énfasis programáticos, pueden ir a acompañarnos Bien, a la Plaza de bien. Toros o seguirlo en vivo. Bien. ¿Y el martes? El martes va la fórmula a Colonia. y Todos a Colonia. Nosotros, porque es el departamento Bueno, muy que- bien. que mejor Impecable. abraza Gracias a la todos por gente. venir. Marcos, ¿cómo la pasaste? Espectacular. Muy bien. Tomate un vaso de agua porque no paraste de hablar. Nos vamos. Volvemos el jueves que viene. Chao.